interesante, que tal vez ustedes no lo han pensado, pero está capturado en la Biblia y entonces significa que debe ser interesante. Le he puesto como título Capturando a los ladrones. Capturando a los ladrones. Yo creo que ustedes todos saben de las reglas o condiciones de guerra. Ahora se le llama derecho internacional. Pero nada más como un ejemplo, quiero brevemente hablarles sobre la guerra de los 6 días en 1967 entre Israel contra 5 naciones árabes, musulmanas árabes. Se le llama de los 6 días porque solo duró 6 días. Es increíble. Un estado naciente, porque nace en 1948, el 18 de mayo de 1948, como Israel. Gracias, mi hijo. Somete a 5 naciones y hace valer el derecho de las reglas internacionales. Como ellos entraron a su territorio, Israel entró a sus territorios, y todo el territorio que pisó Israel con sus tanques de guerra, los famosos Phantoms, todo el territorio que pisaron sus soldados, Israel, por derecho internacional, lo tomó. Entre ellos tomó lo que tenía Jordania, que era Jerusalén. Pero tomó también Cisjordania, tomó Gaza, tomó el Sinaí. Y un lugar muy interesante, gracias hijo, que conocí, que es las montañas del Golán. Lo tomó, es su territorio. Después lo fue cediendo a las naciones a las que venció y se los quitó. Y la condición era: te devuelvo lo que te gané en guerra y a cambio me vas a dar paz. ¿Sí están entendiendo? Te devuelvo las posesiones que tomé legalmente por guerra y tú me garantizas paz. Algunos han cumplido, otros no. Pero el énfasis es en estas reglas implícitas o no implícitas, que todo vencedor tiene derecho al botín. Eso es lo que se dicta desde las guerras más antiguas, que el vencedor se convertía en el conquistador, se adueñaba de los valores, las riquezas, las propiedades, las personas, los territorios, etc. Quiero iniciar con un texto para ir espiritualizando y aterrizando mi idea. En 2 Corintios 10, del 5 al 6, les dije que el tema es capturando a los ladrones. Alguien puede ponerle capturando a nuestros conquistadores también. Destruimos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 10, del 5 al 6. Destruimos todo obstáculo o toda fortaleza de arrogancia
que impide que la gente conozca a Dios. O sea, diga conmigo, que me impide que conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. Como que es una meta casi inalcanzable, ¿no? Para aquellos que se vuelven los jueces de otras personas, te está diciendo el Señor hoy, lo vas a lograr cuando seas 100% obediente. Si no lo eres, olvídate de eso. No puedes señalar y no puedes castigar a un desobediente. Nada más el Señor. Muy bien, fortaleza significa, capturar. Otras versiones dicen ponerlas en cautiverio, otras someterlas. A mí me gusta mucho la NBI que dice ponerlas en cautiverio. Habla en el griego, solo hay 3 conjugaciones. Y el presente se conjuga en estos 3 tiempos. Así que cuando decimos capturamos, estamos diciendo en el aoristo griego, estoy capturando o he capturado. No hay pasado, no hay presente, siempre está en todo, no hay futuro, no hay pasado, todo está en presente. Para un creyente, el capturar, el someter, el poner en cautiverio es una condición. No se trata de a veces sí o a veces no. Pero veamos, ¿de qué está hablando el pastor? Todos los creyentes y todas las personas en el mundo tenemos una invasión diaria, continua, de pensamientos. Ya se los he explicado. 80,000 pensamientos diarios recibimos cada persona. Esté en Cristo o no esté en Cristo. De esos 80,000, el 80% son negativos. Solo el 20% son positivos. Entonces un creyente que conoce esta verdad no puede ser o llamarse víctima y decir nada más a mí me sigue el diablo. No, todos, conozcan a Jesús o no lo conozcan. Esto es lo que hace nuestra naturaleza humana. Y en nuestro discipulado, en la primera lección, hablaremos, cuando hago la pregunta de qué somos salvos, y es precisamente de esto, en la naturaleza humana. Muy bien. Todos los pensamientos negativos son pensamientos destructivos. Todos los pensamientos positivos son pensamientos que construyen. Así que somos construidos 5 veces menos de lo que somos destruidos. ¿Sí están entendiendo? Toda persona recibe más impacto negativo, destructivo, que positivo. Todas las personas, incluyendo al apóstol San Pablo, incluyéndolo a usted mismo.
Ahora, no solamente es recibirlos, es el impacto que causan. Fíjense lo que dicen los psicólogos, que una persona negativa influencia de 10 personas a 8. Una persona negativa, digámoslo como pensamiento. Una persona positiva de 10 tiene influencia sobre 2. ¿Quién hace más daño? Lo negativo. Y yo le digo con filosofía, júntese con negativos y no quedará nada de usted. Júntese con los positivos, propositivos, porque hay gente positiva, pero no propositiva. Hay gente que te dice, sí, va a estar todo bien, pero no te dice cómo hay que llegar a estar bien. Entonces, necesitamos en la sociedad gente propositiva, creyentes propositivos, con ideologías y propuestas de vida. Aleluya. Eso lo necesitamos. Échale ganas, dicen todos. Pero sí, ¿cómo? Eso se llama propositivo. Hay muchos que hablan de positivismo, pero muy pocos que hablan de propositivismo. Muy bien. Este impacto destructivo nos va dando forma. Al impactarnos, nos va dando una forma, queramos o no, va dando forma al carácter. Los pensamientos dan forma al carácter. Fíjense nada más. De un pensamiento se produce la palabra, de un pensamiento se produce el sentimiento, de un sentimiento se produce una actitud, de una actitud se produce el carácter. Y dice usted, pero es que yo voy a la iglesia. ¿Por qué me pasa eso? Por los pensamientos. Recuerde que dije atrapando ¿a quiénes? Ladrones. No es todo aleluya y gloria a Dios y gozo. Es, dijimos en el discipulado, disciplina y orden para crecer. Muy bien. Leamos Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, así es la persona. Entonces tenemos definiciones. Me define lo que pienso. Fíjense la definición que nos da el gran rey Salomón. ¿Cómo conocer a una persona? Y dice, en la forma que piensa. Bueno, pero no puedo entrar en sus pensamientos. Bueno, escúchalo sus palabras. Eso lo enseñó Jesús, dijo, porque de la abundancia del habla la boca. Entonces hablamos de los pensamientos que tenemos. Una persona negativa no puede evitar ser negativo, no puede hablar como un positivo. Esa persona se está formando negativamente. La sabiduría de Salomón dice, tal como piensa, es así. Tú piensas demasiado en las finanzas, eres un ¿qué? Materialista. Piensas demasiado en el odio, ¿quién eres entonces? Piensas en lo negativo, ¿quién eres?
Tu pensamiento te está definiendo. Te está dando una forma. Te está dando un diseño. Y tal vez está deformando lo que habías cultivado con mucho esfuerzo en tu vida. Te está quitando el diseño que tenías. Está formando un carácter negativo, destructivo, una cultura, una dirección, un propósito, una personalidad, un destino negativo. Yo le diría a los que se quieren casar o los que quieren tener novia, no se vayan con, ¿qué decían los abuelos y los papás? No, la que levante las manos, esa es la buena, muy espiritual. La que llore mucho, la que hable o el que hable más lenguas, el que esté en un ministerio de la iglesia. Y fracaso. Dice Proverbios que el sabio escucha antes de hablar. Y yo les recomiendo, escuchen a la gente. El alma sola está dándose a conocer. Y no van a errar en sus vidas. Muy bien, continúa adelante. Dice que estas personas manejan hipocresía porque te dicen come y bebe, pero en su corazón dice no lo están haciendo con sinceridad, con honestidad. No son personas honestas. Pero podemos hacer algo al respecto. Y el consejo de hoy es atraparles antes de que lleguen de nuestra mente a nuestra conciencia y nos conviertan en ellos mismos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde podemos atraparlos, pastor? No los puedo atrapar aquí. No, cuando quieran cruzar a tu conciencia, allí es donde debes atraparlos, porque una vez que los dejes que pasen a tu corazón, a tu conciencia, tú vas a ser parte de esos pensamientos destructivos. Pero si dejas pasar de tu mente a tu conciencia pensamientos positivos, tú vas a ser parte de ellos. Es igual que el alimento. El alimento somos nosotros. Lo que comemos somos nosotros. Así es el pensamiento. Nos define. Lucas 6:45. Ahora vamos a ver la filosofía y la sabiduría de Cristo cuando estuvo en la tierra. Me gustaría que ustedes, hay Biblias que lo señalan en rojo, todos los ágrafos de Jesús, y cada creyente debe tener la responsabilidad de aprenderlo. Es filosofía que nos va a ayudar en la vida cristiana. Aleluya. El hombre bueno, dijo Jesús. Fíjense, define a un hombre bueno, porque en otra parte define lo que es un hombre malo. Jesús los definía. ¿Cuál es un hombre bueno para Cristo? Tal vez para usted es que dé finanzas a los pobres, o que sea una persona pacífica. Eso es bueno, pero no es ser bueno. Puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Quiere decir, puede ser muy amable afuera, pero con su familia no lo es, etcétera. ¿Cuál es el hombre bueno? Dice Jesús: el que tiene el buen tesoro en su lap,
en hebreo, mente. Del buen tesoro de su mente saca lo bueno. Si el hombre es malo, otra vez, del mal tesoro, o sea, pensamientos malos y morbosos, regala, cuando dice presenta, regala lo malo. Porque de abundancia de la mente, va a hablar tu boca. Otra vez, voy a resumir. El hombre bueno, de sus pensamientos buenos, es el tesoro. Este tesoro, no importa que nos roben lo que quieran, que no nos roben los pensamientos buenos. ¿Y saben quién los hace? Los negativos. Júntate con negativos y te van a robar los pensamientos buenos. Aleluya. El hombre bueno, de su buen tesoro que existe en su mente, los pensamientos, regala lo bueno. Es amable con su esposa, la esposa es amable con el esposo, son amables con sus hijos. Aleluya, son amables con sus nietos. Ay, como que los mariachis callaron. Son amables con sus padres, los honran. Hay veces que la mamá les roba la identidad a los propios hijos o el padre a los hijos, hablando cosas malas de la madre o del padre. Y yo les digo que eso se va a volver contra ustedes. Si ustedes no sacan lo bueno que llegan a tener, entonces van a sacar lo malo que pueden tener y van a destruir lo que más aman. Muchos de ustedes que están aquí están recordando cosas y ahora están entendiendo que parte de sus vidas fue destruida por los pensamientos de sus propios mentores o tutores o familia. Aleluya. Y yo te pregunto, tú eres el reto, cambia la historia de tu familia. Y la forma de cambiarlo es pensamientos positivos. Que se convierta en un gran tesoro que estés acumulando para tus generaciones. Punto número 2. Vamos a llamarles a estos pensamientos, les voy a llamar invasores. Punto número 2, los invasores se convierten en nuestros conquistadores. Primero quiero decirles, aunque ustedes ya lo saben, que cada día libramos una guerra. Y la guerra está aquí. Querramos o no, el flujo de pensamientos que nos viene al abrir los ojos a todos los que usamos al menos, si no el 80, el coeficiente intelectual, usamos el 50, ya de perdido el 37 3/4, y que se da cuenta de la realidad y la vida, ya puede entender lo que es un pensamiento bueno y lo que es un pensamiento malo. Antes que te levantes y te laves tus dientitos, te bañes, almuerces, antes ya tienes que decidir una guerra en tu mente, quieras o no. Estos invasores, que nos dice la psicología, que nos llegue en un flujo, nos declaran la guerra, más al que conoce a Cristo y sus leyes.
abiertamente te declaran la guerra. Así que no puedo entender que un creyente diga, eso no existe. Digo, entonces, ¿con cuál ley te rige? Los hebreos tienen la ley de Moisés. Gálatas dice que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y si tú no has entendido la ley de Cristo porque no la lees, que es la palabra, entonces dejas pasar toda clase de pensamientos sin filtro. Esta palabra es un filtro, ahorita lo voy a explicar. Me di cuenta en Israel cómo se mantienen, su libertad y no ser destruidos por los países alrededor. ¿Cómo se sostienen teniendo al enemigo junto a ellos, que son sus trabajadores? Y me di cuenta que tienen muchos filtros, demasiados filtros. El guía nuestro, que no era judío, él era palestino, él dice, sufrimos mucho porque nos dejan horas nada más observando. Aunque tengamos nuestro permiso para trabajar y nuestros documentos, ellos nos estudian. Tienen filtros en todas partes, y es verdad, eso lo comprobamos. Cuando hay esta invasión de pensamientos, quieras o no, inicia una guerra, porque les llamo invasores, porque tu vida es santificada por la salvación de Cristo. Y solo pueden estar allí pensamientos positivos que genera el Espíritu Santo y su palabra. Y cuando tú dejas pasar pensamientos negativos, destructivos, automáticamente estás perdiendo la guerra. Cada pensamiento negativo, número 2, se va a convertir en una fortaleza. Lo que nuestros teólogos pasados llamaban pensamientos, ¿cómo se llama? Una enfermedad persistente, anacrónica, crónica. Un pensamiento crónico es una fortaleza. Y usted piensa, otra vez esta forma de pensar. Yo creí que ya no iba a pensar esto. Y vuelve, ese es un pensamiento crónico. Quiere decir que ya se hizo una fortaleza en tu mente. Que te dormiste. ¿Sí saben lo que es una fortaleza? Un cuartel. Te dormiste y no supiste ni cuándo hizo una fortaleza, que entonces vas a batallar cuando oras. Pues dice la gente, pastor, si lloro mucho y esto no cede. Ustedes tienen que aprender a ser sabios, amados. De eso se trata, estar frente a la sabiduría de los hombres y mujeres de Dios, que pueden discernirles la palabra. Miren, cuando ustedes no aprenden, ahorita lo voy a decir, a orar en el Espíritu, ustedes tienen fugas. La Biblia dice que Satanás no es omnipresente. Es decir, Satanás no está aquí. Si está en Nava, no puede estar aquí. Si está en China, no puede estar aquí. Pero ¿cómo se hace presente? A través de sus
demonios chismosos. Ellos en millonésimas de segundo le están diciendo lo que usted habló o lo que ellos están viendo. Por eso se llama a Satanás el acusador de los hermanos. Espero que no haya aquí alguien que haga el trabajo satánico. Entonces, creyente que no sabe orar en el Espíritu, se hinca y dice: Dios mío, Señor mío, esta mañana te pido que me ayudes a tolerar al compañero de trabajo que ya estoy odiando. Y llega al trabajo y encuentra al compañero de trabajo, compañera, más diablo que nunca. Y usted dice: pero por si yo le pedí a Dios que me ayudara. Le voy a decir qué pasó. Mire, Satanás conoce todos los idiomas. Uno, Satanás escucha lo que tú hablas cuando hablas. Así que si alguien está muy cerquita de tu oración, es Satanás. Él sabe lo que estás hablando. Ay, Señor, quítame ese deseo otra vez de la cerveza. ¿Y qué cree? Le pone a alguien ahí que le ofrezca cerveza. Pero si estaba orando. Porque no fue sabio. Satanás siempre va a escuchar lo que usted habla. Entonces, ¿qué necesito? Capítulo 8 de Romanos. Necesito orar en el Espíritu. Eso lo vamos a enseñar en el discipulado. Cómo se ora en el Espíritu. Donde el Espíritu mío intercede por mí ante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo intercede por mí ante Cristo. Eso dice el capítulo 8. Muy bien. Esos enemigos están haciendo una fortaleza. Y con esa fortaleza nos van a controlar. Y nos van a dominar. Y nos van a conquistar. Aunque usted venga a la iglesia. Aunque esté en un ministerio. Aunque esté haciendo cosas maravillosas para Dios. No importa. Usted está controlado, dominado, conquistado por fortalezas en su mente. Lo terrible es esto, que todo lo que tú produzcas en tu vida natural espiritual es conquistado y confiscado por estos pensamientos controladores, por estas fortalezas. De manera que siempre estás con fugas, anémico. Nunca llegas a tener firmeza en Cristo. Porque apenas aparecen estos pensamientos como fortalezas y dominan, porque la regla es que el que domina, el que gana, se lleva todo. Y ese pensamiento o esos pensamientos se llevan todo. Se llevan tu paz interior, se llevan tu seguridad, tu confianza, tu esperanza, se llevan la paciencia, se llevan la salud emocional y física, se llevan tu salvación, se llevan tu gozo, se llevan tu familia. Quisiera leer con ustedes, para que tengan una idea, el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 3 al 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. ¿Cuándo? Cuando sembraban. Versículo 4.
y acampando, o sea, creaban fortalezas, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel. No dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas, fíjense, a acampar con fortalezas, en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué vidas de cristianos pobres tenemos? Empecemos con lo de adentro. Pobreza espiritual. No pueden resistir nada. Ya para los años que tienen en Cristo ya deberían pelear contra Goliat. No pueden. Cualquier cosa los tumba. No les dejó nada. Los han empobrecido. He dicho que la mayor pobreza no es no tener finanzas en la bolsa, sino ideas. Yo no puedo creer en un pueblo próspero de Cristo que no tenga ideas, que no sean propositivos, que no sean emprendedores. Pero Satanás empieza a acampar, a robarte y a empobrecerte. Esto Jesús le llama opresión. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Omar está trabajando en esto, hijo. Gracias, hijo. Muy bien. Lucas 4:18. ¿Cómo dice? Fuerte. Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Son afligidos, son los cansados, son los apaleados. Eso no es ser endemoniado, es ser acosado por el diablo. Y Satanás empieza a empobrecerte acosándote con los mismos pensamientos que tú les permitiste ser una fortaleza. Y eso no va a ser fácil quitarlos. Así como permitiste a Satanás hacer fortalezas con pensamientos negativos en tu mente, ahora tienes que darle paso. Ahorita voy a hablar al Espíritu Santo. La palabra es fuerte. Oprimidos. La opresión satánica empieza en la mente. Lo otro se llama posesión. Hay tanta gente oprimida por pensamientos malvados, satánicos, negativos, destructivos, creyentes, ministerios, creyentes de muchos años, empobrecidos, que no dan fruto, que no crecen. Aleluya. Porque han permitido a Satanás que haga una fortaleza con pensamientos en sus mentes, y han quitado deliberadamente el señorío de Cristo o el trono de Cristo en la mente. Jesús dejó de ser Señor de sus vidas. Jesús
se molestaba cuando les decía a alguien, Señor. Le molestaba a él cuando era una vida que no permitía el orden de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor. Muy bien. Construyendo fortalezas. Aprendiendo a construir fortalezas positivas de parte de Dios. La primera es la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos eso? Permítanme primero explicarles. ¿Cuántos han escuchado acerca de los pensamientos monos? ¿Alguien ha ido alguna vez con un psicólogo? Los pensamientos monos son aquellos que te conectan rápidamente con otro pensamiento negativo. De un pensamiento negativo pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro. Se les conoce como los pensamientos monos. Levanten la mano, ¿cuántos han sentido esto? ¿Cuántos han hecho y permitido esto? Levanten la mano. Amén, son honestos. Todos lo hemos permitido. Y cuando quieres, ya no puedes detenerte. Los pensamientos monos llegan a producir dos cosas. Neurosis, uno. La neurosis consiste en querer evadir una parte de la realidad de tu vida. Eso es neurosis. Los pensamientos. Número 2, la psicosis es inventar, construir o formar una realidad inexistente. Todos tenemos algo de neuróticos y todos tenemos algo de psicóticos. Tenemos creyentes psicóticos, hay muchísimos que inventan cosas, que ven cosas, que sienten cosas, que aleluya. Y los neuróticos que tienen una realidad y dicen no existe. Hacen lo que la terapia del avestruz, meten la cabeza en la arena y dicen no existe eso. Y no tratan de resolverlo. Todos ellos están oprimidos. Porque Dios nos llamó a la libertad. Y Él dice en su palabra, que la libertad, que Él nos hará libres. Entonces empezamos a construir primer fortaleza, Hebreos 4:14, la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está viva y produce, eso significa eficaz. Eficiente quiere decir capaz, eficaz quiere decir que da resultados. Hay mucha gente cristiana eficiente, quiere decir tiene cualidades para hacer las cosas, pero no tiene resultados porque no es eficaz. ¿Quiénes hacen los eficaces? Los que leen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y tiene resultados. Es más penetrante que toda espada de dos filos. Porque penetra y parte el alma, el centro del alma es la mente. Porque parte el espíritu,
la conciencia, las coyunturas, fíjense hasta el cuerpo, los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones de la mente. Yo quiero que sepan algo. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de Génesis 4. Que Dios ya ve como pecado la intención. Y antes que el hombre o la mujer consuman lo que están pensando en la intención, Dios ya está castigando. Dios castiga desde la intención un pecado y no cuando está consumado. Lean capítulo 4 de Génesis. Esta palabra discierne cada pensamiento. Alguien estará pensando hoy, ¿cómo sabe el pastor que yo estoy batallando con eso? No, esta palabra da en el blanco siempre. Discierne los pensamientos y las intenciones. Cuidado con las intenciones. ¿Por qué me estará pasando esto? Como que estoy alejado de Dios. Me siento como un pecador que no conoce a Dios. Cuida tus intenciones, tu forma de pensar. Los malintencionados siempre van a tener una comparecencia con la justicia de Dios. Esta es una fortaleza poderosa que va a producirte resultados favorables. Lee la Biblia, escudriñala, analízala. Si no entiendes, pregunta. Donde estés, lee la Biblia. Yo cuento que tuve una familia maravillosa. Hoy casi todos son pastores de esa familia. Y el único que no venía a la iglesia era el padre, el papá de ellos, un hombre alto, robusto. Y la esposa, como siempre, se quejaba mucho de él. Y ya le hablamos de Cristo y ya es. Una vez que llegué a visitarlos, estaba allí mi amigo Pancho. Y me recibió muy bien el hombre. Era celador del penal por muchos años. Muy serio, pero muy atento. Le llevé una Biblia y le dije, se la voy a regalar, don Pancho. Lo reto a que la lea. Y cuando usted tenga algo que no entiende, usted va a ir conmigo, no va a ir con su esposa ni con sus hijos, va a ir conmigo. Él aceptó el reto, dijo, sí, pastor, claro. Cuando yo lo vi por primera vez en el templo con la Biblia que le regalé, no vino a preguntarme. Venía porque ya se había entregado a Cristo leyendo la Biblia. Y se reía la familia porque les digo, él es más obediente que ustedes que están de diario en la casa de Dios, que no es malo. Pero la Biblia le marcó orden, le marcó una fortaleza. Así que todo pensamiento que venía, primero tenía que pasar por la Biblia. ¿Están entendiendo? Primero por aquí. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Le agrada a Dios o no le agrada? ¿Es para mi bendición o no es para mi bendición? Entonces, si tú tienes esta fortaleza que tú necesitas leer, cuando alguien no lee la Biblia es vulnerable a todo engaño satánico, a todo. Y entonces tenemos esos impastores que le están robando siempre, porque no tiene alguien que los detenga.
Y es esta palabra como una espada. Yo tenía 4 perritos, ahora tengo 3. Y estábamos Chercito y yo caminando y había unos trabajadores. Cuando los trabajadores se acercaron como unos 5 metros a preguntarme algo, de atrás, no sé de dónde, salieron los perritos, se les echaron encima, y eso que los habían visto ya por una semana trabajando. Me asustaron. Y entonces entendí que nos estaban protegiendo. Y entonces ya no les dije chiflados. La palabra de Dios siempre va a salir en tu ayuda. Una espada poderosa que va a partir en dos todo pensamiento, toda intención. Te va a hacer libre, porque cada pensamiento destructivo que tú dejes pasar te va a robar. Creo que hay gente que va a las iglesias y así como llega a la casa, se le robaron la bendición. Amén. Es más, ni siquiera alcanzan a salir y ya le robó estos pensamientos. Les voy a platicar algo en la historia de nuestra vida. Aquí como pastor, tuve unos copastores, ahora son pastores metodistas en Miami, Florida. Y muy lindos ellos, muy lindos. Siempre el más bueno que la esposa, ¿verdad? No sé por qué. Y él estaba conmigo y entonces la esposa le hace señas, ya vámonos, ya vamos. Y me dice, bueno, pastor, me abraza y se va. Está la esposa allí diciendo que se vayan. Apenas salen y yo estoy atendiendo a otras personas y ahí vienen con caritas de hormigas, más bien la esposa. Y volteo y digo, ay, estos ya vienen, ya les robaron la bendición. Y espera a ella así, y él atrás así, muy afligido, y ella así. A ver, las hermanas hagan una carita de hormiga así. Marina, qué tremendo. Y entonces ya los atiendo, me hago a un lado y les digo, a ver, vengan, ¿qué pasó? Y la hermana casi no podía hablar ni de la ira. Yo sé que las de aquí, ay, pastor, este hombre que no respeta ni la casa de Dios. Y digo, pues, ¿qué pasó? Apenas íbamos a bajar el escalón, iba una muchacha, pastor, con unos pantalones muy apretados. Pasó frente a nosotros y lleva caminando y le digo, mira, Juan, esa muchacha que no tiene decencia. Y Juan volteó, pastor, y se le quedó mirando, como, dije, como que quería saber la marca o algo así. Dijo, algo así. ¿Y qué es el problema? Dijo, pues, ¿por qué tiene que mirarlo? Pues no me dices que tú le dijiste, mira, Juan. Y Juan, obediente, pues miró. Apenas estaban saliendo mis copastores. Qué tremendo es este diablo. Y qué sin sabiduría somos nosotros. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Ya lo sabemos.
todo pensamiento, toda intención. Esta palabra viva. Diga conmigo, esta palabra está viva. Aleluya. Amo esta palabra. ¿Cuántos pueden besar su Biblia? La besamos cada mañana, mi esposa y yo, esta palabra tan linda. Número 2, la fe. Pongan fortalezas de fe. Efesios 6:16. Efesios 6:16. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe. Ármense. No oren. Ármense. No pidan. Esta es una acción particular. Puede estar el esposo y la esposa. El que se arme va a poner fortaleza. El otro cónyuge no quiso. Va a estar a merced de los invasores. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del enemigo. No solo la naturaleza humana, Satanás también nos avienta. ¿Saben que el Señor, dice la Biblia, ¿a dónde depositó todos nuestros pecados? Por eso yo no buceo. Esa es una frase que muestra lo que realmente olvidó Dios. Dios olvidó tus pecados y los míos. Yo creí que por aquí iban a saltar. Gracias, Señor. El que no olvide es Satanás. Satanás no olvida. Él sabía que te gustaba mucho tomar licor o bailar o fumar. Y entonces esos dardos encendidos significa que te lo va a estar recordando en tu mente. Y va a aparecer. Ay, Dios, ¿por qué? Dardos encendidos. Él no se olvida de tus pecados pasados. Dios ya lo olvidó y está mirando tu futuro. Pero Satanás no se olvidó, ni esta carne se ha olvidado. Ese es el fracaso de muchos, que siempre están empezando y vienen para atrás. Como se acuerdan de aquel programa de Sube Pelayo Sube, levanten la mano. No, todos los de acá son de Parchís para acá. Era un programa que encebaban un palo y ponían dinero allí en la cima con C, y las personas se subían y por más que querían, pues se volvían abajo. Así hay muchos creyentes que creen que el evangelio es un juego. Pues no, el evangelio no es un juego, el evangelio es el poder de Dios. Y usted tiene que verlo de esa manera, de una lucha encarnizada entre el bien y el mal. Esta fe, ármense de esta fe. ¿A qué se refiere? No es la fe salvadora. Este es pistis, quiere decir fidelidad. Yo les dije la gran diferencia entre fiel y leal. Leal es sujetarnos, amar, obedecer a la persona que nos va a dar una orden. Fidelidad es esa lealtad a lo que esa persona dijo. Cuando hablo de fidelidad es a lo que Dios ha dicho, a lo que hemos aprendido, a lo que tenemos en nuestra mente y nuestra conciencia. Y obviamente lealtad a nuestro Señor. Pero si no somos fieles a su palabra, menos a Él.
esta fe es un escudo. La manera en que recibí el Evangelio y lo defiendo. Esos principios y esos valores, amados. ¿Cómo quisiera que México entendiera esto? Que vieran cómo nos atacan de parte de la ONU, de parte de la OEA, de parte de derechos humanos. Y hacen que las mayorías tengan más poder que las mayorías. Que no tomen en cuenta nuestros derechos, sino los de las minorías. Que nuestros derechos no cuenten con un lenguaje inclusivo, con esta ideología de la destrucción, que lo anterior ya no cuenta, ahora son nuevos conceptos. Bien dice la palabra, llegará el momento que a lo malo le llamen bueno, si a lo bueno le llamen malo. Y que Dios nos ha dado instrumentos como la oración y el voto, el sufragio ciudadano. Y que sepamos defender lo que legalmente podemos defender con la sabiduría y con esta palabra viva. Hermanos, estamos en una guerra encarnizada y muy pocos se están dando cuenta. Los que realmente están fuera de contexto son aquellos que dicen, pues eso es lo que va a pasar, pastor. O sea que no vamos a hacer nada. Que pase lo que pase. Cuando tenemos esta palabra viva, tenemos una palabra eficaz que nos da una fe que nos va a ayudar a apagar los dardos encendidos. Miren, no solamente para los invasores es robar, es destruir. Lo que hacen las saetas con llamas era incendiar la ciudad. Era más fácil arrasarlas. Y eso es lo que hace Satanás. Enviar pensamientos destructivos de alta potencia, de alto impacto, que destruyan tu vida en un momento. No crean que una persona que cae de la gracia de Dios lo hizo en ese momento. Ha ido cayendo poco a poco. Lo empobrecieron las fortalezas que permitió en su mente, pero tiene el poder con la fe de poner filtros. Y tercero, el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Amén. ¿Por qué hay cristianos paniqueados? Esto no puede ser. Hay temores fundados y hay temores infundados. Un temor fundado puede ser que vas a pasar una cirugía y obviamente tienes un temor fundado. Pero hay temores infundados. Y empiezan a robarnos nuestra paz y nuestra vida en Cristo, porque no tenemos dominio propio. Quiero hablar para terminar sobre el control, el autocontrol, el dominio propio.
Me recuerdo una ocasión, hermano Alfonso de los Reyes, que fue mi mentor. Llegamos y la gente no estaba entrando en ese pueblito al edificio viejo donde era la reunión. Entonces él me dice: párate aquí, hijo, párate aquí. Detuve mi auto. Dijo: ¿por qué no están entrando? Y abrió la puerta así, acelerado él. Yo me parqué, me bajé. Y recuerdo que él iba caminando así, como era muy ancho, muy fuerte. Y los hermanos a los lados, así asustados. Está un hombre alto, ya grande, con un Mauser viejo, así en la puerta, no permitiendo que entraran. Entonces el hermano, así de frente, llegó ante él y le quitó el Mauser y se lo quebró y lo aventó y le dijo: hágase a un lado. Y entonces todos los hermanitos ya empezaron a entrar. No oró, lo enfrentó. La sociedad cristiana necesita autocontrol. Hay batallas que has perdido y que aún no tienes, porque no tienes el control para enfrentarlas y llevarte la victoria de Cristo. Es como alguien que quiere entrar por las ventanas de su casa, hasta está pensando hacer un boquetito, un agujero en la pared, y llega el niño más pequeño de la familia y empuja la puerta y está abierta. Hay victorias que has dejado de ganar porque no tienes dominio propio. Satanás ha llevado toda clase de cosas, hasta tu felicidad, porque no tuviste autocontrol, no tienes dominio propio, no te has puesto, dice el profeta, en el camino. No tienes el poder para decirle a Satanás: por aquí no pasas por mis hijos, me lo respetas, punto, aquí estoy. Tú no te llevas mi negocio, tú no te llevas mi paz. Le dijo el Señor a Jeremías: esperé que alguien se pusiera, y no encontré a nadie con poder, con autocontrol para defender mi nación. ¿Qué te ha dado el Señor que está ya en la vista de Satanás? Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Voy a orar por los oprimidos y oprimidas. Todos de pie, cierren sus ojos. Solo los que están asolados, cansados, acosados de pensamientos destructivos que se han hecho fortalezas en sus mentes y tienen agotamiento emocional, espiritual y hasta físico. Todos cierren sus ojitos. Por favor, levanten las manos los oprimidos, los que acabo de hablar. La palabra oprimido se oye muy fea. Acabo de hablar de los afligidos, los apaleados, los que han permitido, no lo sabían o sin querer o queriendo, pensamientos destructivos en sus mentes, que están empobreciendo sus vidas emocionales y espirituales. Por favor, levanten sus manos. Todos. No diga ahí en casa: Señor, tuve vergüenza y no lo quise hacer, porque aquí está el Señor y este es tu tiempo. También los que están escuchando y viendo en sus casas, voy a hablar liberación en el nombre de Jesús.
a romper fortalezas en el nombre de Jesús. He enseñado cómo establecer fortalezas para vencer y no nos roben. En el nombre de Cristo, el Señor Todopoderoso, hablo en nombre de Jesús el Señor y lanzo palabra de poder sobre tu mente y sobre tus pensamientos. El Señor es el dueño de tu vida, el dueño de tu presente y de tu futuro. Nadie más puede atentar contra lo que Él es dueño. En el nombre de Jesús empiezan a destruirse fortalezas en la mente, pensamientos negativos, impuros, destructivos. En el nombre del Señor Jesús, fortalezas destruidas ahora mismo en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo. Odio añejo, envidia añeja, celos, disensión, en el nombre de Cristo el Señor, eres libre, en el nombre de Jesús el Señor, eres libre, en el nombre de Jesús eres libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.